Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la segunda semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo desde 16 hasta 24. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo: ¿Con qué compararé a la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y gritan a otros niños: tocamos la flauta y no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no hicieron duelo. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ustedes dijeron: está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: este hombre es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus obras. Entonces Jesús empezó a reprochar a las ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ustedes, ya hace tiempo que vestidos de penitencia y cubiertos de ceniza se habrían convertido. Por eso les digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso vas a ser elevada hasta el cielo? Te hundirás hasta el abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, permanecería aún hoy. Por eso les digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Son palabras muy fuerte, muy dura, que Jesús dirige a la gente de su generación. Cuidado que no hay que tomarlo como un desahogo psicológico por parte del Señor Jesús, mejor como una declaración del género ay, así como la encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en las bienaventuranzas, ay de ustedes los ricos. Es decir, una denuncia que pero al mismo tiempo es una lamentación, con la cual el Señor Jesús trata al extremo de sacudir la conciencia de la gente para que despierte. Bueno, primariamente pone a la generación de su época frente a una responsabilidad tremenda. Dios ya no tiene otro remedio para despertarle, porque primero envió a Juan el Bautista, hombre ascético, hombre que se encontraba en el desierto, que dice Jesús no comía y no bebía, no significa que vivía de aire, significaba pero que sabemos que comía saltamonte y miel silvestre, que bebía solamente el agua, un hombre que nunca tocó vino. Bueno, un hombre ascético, un hombre muy duro con sí mismo, y lo consideraban un endemoniado. Viene el Hijo del Hombre, Jesús está hablando evidentemente de sí mismo, y como al contrario Jesús le gustaba banquetar, mas no simplemente por el gusto de banquetar, sino porque el banquete, desde la época de los profetas, se había convertido en la imagen simbólica de la venida del reino de Dios. Por esa razón, en la boda de Caná, Jesús había convertido el agua en vino, precisamente porque los profetas habían anunciado que cuando hubiera venido el Mesías habría llevado un vino nuevo, muy exquisito, algo nunca probado. Y por eso Jesús se presenta con estas señales. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Lo critican como comilón y comedor. Bueno, y borracho. Entonces Jesús dice:
ustedes están tomando una responsabilidad gravísima. A mí me llama la atención que Jesús no se está quejando porque esta gente son pecadores, porque ha venido precisamente para perdonar a los pecadores. El punto para Jesús, la cosa gravísima, no es pecar, porque cuando uno peca y reconoce su pecado, su injusticia, Dios, que es infinita misericordia, ya lo ha perdonado. Lo que Jesús critica es la indiferencia. Esto es el pecado supremo. Esta es la condición peor, más grave, porque no permitiendo ninguna reacción, ni de acogida ni de rechazo a la oferta de Dios, priva prácticamente a Dios de toda posibilidad de salvarnos. Y precisamente por esta actitud necia de la gente de su época, que no aceptan ni el testimonio de Juan ni el testimonio de Jesús, a pesar que los dos sí anunciaban el mismo mensaje, pero eran a la vista uno el contrario del otro, para decir no le iba bien nada. Entonces Jesús, afuera de la metáfora, critica directamente, denuncia directamente a las ciudades donde había cumplido la mayoría de los señales. Primero, critica a Betsaida y Corazín, contraponiéndole a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades del sur del Líbano que en la mente, en la idea popular, eran ciudades malditas. ¿Por qué? Porque de ahí había venido la mala reina Jezabel, que en la época, estamos en el 9 siglo antes que Cristo, había casado al rey Acab, un rey recordado como muy malo por la Biblia, más aún porque empujado en su maldad, en su idolatría por parte de esta reina. Con ella se había enfrentado el gran profeta Elías. Bueno, Jesús dice, pero estas dos ciudades son más culpables incluso que Tiro y Sidón, que la tierra de esta reina. ¿Por qué? Porque si ellos no escucharon al gran profeta Elías, ahora aquí hay mucho más que Elías, aquí hay el Mesías en persona. Y si Tiro y Sidón no escucharon a Elías, ustedes no escuchan, son indiferentes al Mesías. Y más aún con Cafarnaún. Cafarnaún, lo recordamos, era el pueblo a la orilla del lago de Genezaret, donde Jesús se había trasladado a vivir. Jesús había crecido en Nazaret, pero Nazaret estaba un poquito al interior, en una zona un poquito apartada. En cambio, Cafarnaún se encontraba en el punto donde muchas vías, muchos caminos, muchas carreteras se encontraban. Por ahí pasaba mucha gente, y por eso, para poder anunciar a un número más grande de personas el Evangelio, Jesús se había trasladado ahí. En Cafarnaún primero había cumplido el primer milagro, había sanado un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún. Luego había sanado a la suegra de Pedro, y porque la gente había sabido todo esto, por la noche le habían traído todos los enfermos y él había sanado todos, razón por la cual, sabiéndolo, los de Nazaret se habían enojado con él, porque estaban celosos, como tú eres de Nazaret y te vas a realizar milagros en Cafarnaún. Bueno, Jesús dice, ni siquiera Sodoma, que en la memoria bíblica está recordada como la ciudad más pecadora, castigada con este fuego caído del cielo, con la tierra que se había roto. Muy probablemente se trataba de una erupción volcánica junto a terremoto. Bueno, Jesús dice que si en Sodoma hubiera venido el Mesías y habría predicado, ellos mismos se habían convertido. Esto para decir cuánto grave
es la situación de Cafarnaún y de estas otras ciudades que, a pesar de haber sido visitada por el Mesías, por el enviado de Dios, que predicó y enseñó y hizo milagros, se quedaron totalmente indiferentes. Bueno, ¿por qué el evangelista escribe estas palabras de Jesús? No olvidamos que, como nota el otro evangelista Juan al final de su evangelio, Jesús hizo y dijo muchísimas más cosas de las que podemos escribir nosotros en un texto, en un libro, en un evangelio. Las que escribimos, dice Juan, son algunas elegidas, las que nosotros consideramos más importantes. Entonces, ¿por qué el evangelista Mateo considera importante esta denuncia por parte de Jesús? Que, acabamos de decirlo, evidentemente no fue solamente un desahogo psicológico, porque se da cuenta que el peligro de la pereza y de la indiferencia puede volver a presentarse incluso dentro de la iglesia. Pase una cosa, pase la otra, nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos y tratamos de no dejarnos tocar o provocar, como si Dios nos dejara en la tranquilidad, sin al contrario tratar de despertarnos para recibir su palabra y hacernos poner en camino. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y realmente tratamos de encontrar un tiempito para hacer un examen de nosotros mismos. No tanto un examen de conciencia como lo que hacemos cuando vamos a confesarnos para pensar en el listado de pecados que tenemos, sino para preguntarnos una cosa. Nosotros, ¿qué clase de gente somos? ¿Acaso también somos perezosos? ¿Acaso también somos indiferentes a las cosas que pasan? ¿Acaso tratamos de quedarnos tranquilos pase lo que pase sin darnos cuenta? Por eso que el Señor Jesús viene todos los días dentro de nuestra vida y con muchas señales trata de despertarnos para que nos convertimos en colaboradores suyos. En el caso nos descubrimos demasiado indiferentes o por lo menos demasiado tranquilos, bueno, invocamos el don del Espíritu Santo que siempre nos pone de pie y nos pone en marcha.